Biomoléculas orgánicas, presentado por el estudiante Franklin Rosas Calvo, presentado al tutor Gustavo James, Escuela Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Biomoléculas orgánicas. Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas. Las biomoléculas presentes en los organismos pueden clasificarse en inorgánicas como el agua y las sales, y las orgánicas, en este caso que vamos a hablar, se presentan los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y por último tenemos los ácidos nucleicos. Por otra parte, las biomoléculas, como todas las moléculas, están formadas por una variedad de elementos químicos. Son más de 100 elementos químicos conocidos. Solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva. Estos son el carbono, hidrógeno, oxígeno. Son los que integran la mayor proporción de las moléculas. Carbohidratos, también llamados glúcidos, y son complementos esenciales de todos los organismos, además que constituyen las moléculas más abundantes que existen también en la naturaleza. Su definición: son compuestos terciarios por el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Su fórmula general: mayormente son solubles en el agua. Tienen un origen en la fotosíntesis. Aquí vemos un ejemplo de la fotosíntesis. El trabajo de que la hojita acoge el dióxido de carbono, la hojita hace el trabajo de realizar el oxígeno. Sus funciones: en función de energía es de 4.5 kilocalorías. Función de reserva la encontramos en el glucógeno, que la contienen los animales, y el almidón en las plantas. Función estructural: la celulosa en los vegetales y la quitina en los escarabajos. Su clasificación: se dice que su clasificación es de monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Vamos a hablar un poco de los monosacáridos o azúcares simples. Se dice que los monosacáridos son los monosacáridos de los carbohidratos, es decir, las unidades básicas que conforman a los carbohidratos o glúcidos. O sea, monosacárido quiere decir un monosacárido. Los monosacáridos se dividen en tres: por su grupo funcional, por su número de carbonos y por su estructura. Por su grupo funcional, se dice que tenemos aquí el grupo aldehído, una glucosa de 6 carbonos. Aquí tenemos el grupo aldehído de las aldosas, que está conformada por un hidrógeno, un carbono y doble enlace de oxígeno. Esta es su fórmula general del grupo aldehído. Tenemos también las cetosas, el grupo cetona, también de 6 carbonos, de una fructosa. En el segundo carbono el doble enlace de oxígeno. La fórmula general del grupo cetona: por su número de carbonos. Aquí tenemos un ejemplo por su número de carbono. La aldosa, esta es una gliceraldehído, 3, una triosa, porque tiene 3 carbonos. Aquí una sosa, se dice que una sosa tiene 6 carbonos. Por su estructura, que la encontramos en forma lineal y en forma cíclica. Es la misma glucosa en forma lineal y en forma cíclica.
Los oligosacáridos son pocos monosacáridos. Se dice que los oligosacáridos son glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos. Los oligosacáridos están divididos en disacáridos, que es la unión de monosacáridos de cuantos más de dos monosacáridos mediante el enlace glucosídico. Puede ser de dos tipos, de alfa y de beta. Los disacáridos de mayor interés biológico: encontramos la maltosa, la sacarosa, la lactosa. La maltosa se dice que está formada por glucosa más glucosa, forman una maltosa. Se dice que cuando los dos hidrógenos están por el mismo lado, se llama un enlace glucosídico alfa 1,4. ¿Por qué 1,4? Aquí vemos el ejemplo del 1 y del 4. De esta glucosa, el primer carbono está la unión con la otra glucosa. Y esta glucosa del 1, 2, 3, 4, del cuarto carbón se une para formar la maltosa. Por eso es un enlace glucosídico alfa 1,4. La sacarosa. Este es una glucosa y una fructosa forman una sacarosa. Se unen en la glucosa en el primer carbón, en el primer carbono, y la fructosa se une en el segundo carbón. Se dice que desde el oxígeno, y como aquí vemos un hidrógeno, entonces se dice que 1, 2, en el segundo carbono se une la glucosa y la fructosa. Entonces es un enlace que se llama glucosídico alfa 1,2. Y la lactosa es una glucosa y una galactosa, que aquí vemos un ejemplo diferente, que los hidrógenos están para distinto lado, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo, y eso es un enlace glucosídico beta. Cuando vemos esto, el enlace, que ambos para diferentes lados, es un enlace glucosídico beta. La unión en el primer carbono, y aquí vemos la unión en el primero, segundo, tercero y el cuarto. O sea, un enlace glucosídico beta 1,4. Se dice que la maltosa encontramos las cervezas negras, la sacarosa la encontramos en la caña de azúcar, y la lactosa pues, obviamente en la leche o lácteos, los derivados de la leche. Los polisacáridos son muchos monosacáridos. Están compuestos por homopolisacáridos, glucógeno, celulosa y quitina. Aquí tenemos un ejemplo de los homopolisacáridos. Encontramos el almidón, son muchos glucosas, forman el almidón, y el almidón lo encontramos en los homopolisacáridos. El glucógeno se dice que es la reserva energética de los animales, que encontramos en el hígado y en el músculo. La celulosa se dice que la encontramos en la pared celular de las hojitas. Y la quitina la encontramos en los hongos o en los carabajos, como ya lo hemos dicho. Los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos están compuestos por ácido hialurónico, sulfato de condroitina y por último tenemos la pectina. Ácido hialurónico está formado por ácido glucurónico y N-acetilgalactosamina, que esta la encontramos en el humor vítreo y en el líquido sinovial. Aquí tenemos un ejemplo del líquido sinovial que queda en la parte de la rodilla.
El sulfato de conduitina está formado por un dímero. ¿Qué es un dímero? Un dímero es un ácido glucurónico más un N-acetil galactosamina. Forma un dímero. Es abundante en el cartílago, en el cordón umbilical y en los tendones. La pectina está formado por glucosa, galactosa, arabinosa y ácido galacturónico. Lo encontramos en las cianobacterias y en las plantas, su pared de las bacterias y en el humor vítreo, o sea, en el líquido intraocular. Lípidos. Su función es almacenar energía. Su definición: son compuestos terciarios, insolubles en agua, y lo contrario, que son solubles en solventes orgánicos. Sus funciones: tienen una función energética de 9.5 kilocalorías, función de reserva. Triglicéridos son grasas neutras más abundantes, de gran reserva energética, formado por glicerol más 3 ácidos grasos. Aquí vemos un ejemplo de glicerol más un ácido graso, y acá nos dice que son 3 ácidos grasos. Aquí vemos un triglicérido ya compuesto con su grupo funcional de el glicerol, y los 3 ácidos grasos conforman un triglicérido. Función estructural: encontramos los fosfolípidos. ¿Qué es un fosfolípido? Aquí vemos un ejemplo de los fosfolípidos. Esta es su fórmula general, y acá ya vemos cómo está la imagen de cómo está conformado un fosfolípido. Por cabeza polar, que la cabeza es hidrófila polar, y las colas no polares, que tienen el nombre de hidrofóbica apolar. O sea, la cabeza se apega, se junta con el agua, lo contrario de la cola, que no se junta con el agua, las colas se esconden. Está conformado por su grupo fosfato, por su grupo glicerol, más los ácidos grasos. Los ácidos grasos son las colitas que son no polares. Su función termoaislante: son grasas polares. Aquí vemos un ejemplo del osito, que como bien sabemos que nosotros al nacer, o sea, los neonatos recién nacidos cuando nacen, tienen una gruesa capa que los cubre y los protege del frío, al igual que por ejemplo los osos polares, tienen una gruesa capa debajo de la piel que los protege y los aísla del frío. Aquí ya vemos la fórmula como tal de los lípidos: más abundante de carbono y hidrógeno, de lo contrario de los carbohidratos. Las fórmulas son más largas, con más uniones de hidrógeno. Función hormonal: hormonas sexuales. Esta forma parte de las hormonas sexuales, las cuales son responsables de los caracteres secundarios. Función electroaislante: la mielina, vainas de mielina, que vemos una célula con sus vainas de mielina, las uniones de vainas de mielina. Estas pueden conducir a 0.2 metros por segundo, y como también puede conducir a 12 metros por segundo. Por eso es que es responsable de que tengamos un rápido reflejo. Otra función es función protectora, cutina, que vemos un ejemplo. Por ejemplo, las hojas, las aves tienen superficie de cutina. No están hechas de cutina, pero tienen su superficie. Aquí vemos el ejemplo de la hojita, que es como en forma impermeable,
pero, o sea, no absorbe como tal el agua, sino que hace que resbale el agua en la hojita. Su clasificación está clasificado por lípidos simples, que encontramos los glicéridos y las ceras; lípidos complejos, encontramos los fosfolípidos y los glucolípidos; y los lípidos isoprenoides, encontramos los esteroides y los carotenoides. Lípidos isoprenoides son lípidos sin ácido graso ni glicerol. Son oleosos e insolubles en agua, sintetizados a partir de un isopreno. Están compuestos por esteroides y por carotenoides. Y los esteroides están compuestos por colesterol, ácidos biliares, hormonas sexuales, vitamina D. Y en los carotenoides encontramos la pigmentación vegetales como beta-caroteno, forma el color naranja; la xantofila forma el color amarillo; y el licopeno forma el color rojo. Se encuentra en las plantas y en los animales. Vamos a hablar un poco de las proteínas. Son compuestos cuaternarios formados por aminoácidos unidos por un enlace péptico. Ahora les digo dónde es que se encuentra ese enlace péptico. Posee elevado peso molecular. Sus funciones. Su función energética es de 4.3 kilocalorías. Su función contráctil, encontramos la actina y la miosina. La encontramos en el músculo. Este es lo que nos da la flexibilidad de contraer el músculo. Función estructural, encontramos el colágeno y la queratina. El colágeno lo encontramos en los labios y la queratina la encontramos en el cabello. Función de defensa, encontramos los anticuerpos. Función hormonal, encontramos la insulina, somatomedina. Función bicatalizadora, encontramos las enzimas. Su función transportadora, encontramos la hemoglobina, que contiene el hierro; y la hemocianina, encontramos el cobre, que esta función es oxigenar los glóbulos rojos. En la función almacenadora, encontramos la ovoalbumina, que la encontramos en el huevo. En las proteínas encontramos los aminoácidos, que son compuestos nitrogenados formados por grupo amino, grupo carboxilo y un radical, y por último un hidrógeno. Aquí vemos una fórmula de un aminoácido. Esto es un aminoácido. Está el grupo amino, el átomo de hidrógeno, la cadena lateral y el grupo carboxilo, que conforman un aminoácido. Son clasificados por su cadena lateral. Su clasificación son por hidrofóbicos, que contienen glicina, alanina, valina y leucina. Los hidroxilados contienen serina, treonina. Los polares encontramos la lisina, ácido aspartico; azufrados encontramos la cisteína, metionina. Los aromáticos encontramos el fenil, alanina, triptófano, tirosina. Los aminoácidos encontramos la prolina,
Aquí vemos lo que es el enlace péptico. Es un producto de la unión de dos aminoácidos mediante el enlace peptídico, que son muchos aminoácidos. Aquí vemos un ejemplo de un aminoácido. Y aquí encontramos otro aminoácido. La unión se unen por un oxígeno y un hidrógeno, más un hidrógeno serían dos hidrógenos y un oxígeno, sacan la fórmula del agua. Enlace peptídico, ahí lo encontramos, de un dipeptídico. Su clasificación, se dice que se clasifica por su forma, por su grupo prostético y por su estructura. Por su forma, por fibrosas, son alargadas, resistentes e insolubles en agua, por ejemplo la queratina y el colágeno. Por globulares, presentan torsiones y plegamientos muy ordenados solubles en agua, por ejemplo la hemoglobina, albumina y las enzimas. Por su grupo prostético, las proteínas simples, al ser hidrolizadas, producen solo aminoácidos simples, por ejemplo la albumina, la elastina, el colágeno e histonas. Proteínas conjugadas, al ser hidrolizadas, producen aminoácidos y sustancias no proteicas, por ejemplo la glucoproteína, lipoproteína, la cromoproteínas. Y por su estructura encontramos las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las primarias las encontramos de forma lineal, se encuentra secuencia de los aminoácidos. Los secundarios la encontramos de forma helicoidal, su estructura primaria adopta una forma helicoidal. Los terciarios le encontramos que contienen parte de la forma helicoidal y plegada, adoptando un aspecto globular. Y las cuaternarias le encontramos que son formadas por dos o más polipeptídicos, o sea, los enlaces polipeptídicos. Vamos a hablar un poco de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos quinarios formados por nucleótidos que están unidos por enlaces fosfodiéster. Ya miramos qué son esos enlaces fosfodiéster. Funciones, almacenan y transmiten información genética. Resulta que todo esto fue descubierto en el año 1869 por el señor Nietzsche. Ese señor Fred Nietzsche le dio pie a un gran avance más adelante del señor James Watson y Franz Crick. Esos señores fueron los que descubrieron todo el ADN con un proyecto del genoma humano. Ahora vamos a ver un poco del nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Resulta que un nucleótido es la mínima unidad de un ácido nucleótido formado por grupo fosfato, base nitrogenada y azúcar. Aquí vemos un ejemplo de un nucleótido. Todos los tres enlaces, un enlace nucleótido. Y si nos vamos a dos enlaces nomás, vamos a tener de dos uniones, se va a llamar un nucleócido. Aquí tenemos el grupo fosfato, el enlace fosfodiéster y con el otro enlace de azúcar pentosa con la base nitrogenada va a llamar enlace beta glucosídico. El azúcar pentosa depende bastante de su constitución para saber si forma parte del ADN o del ARN. Si este nucleótido fuera del ADN, el azúcar pentosa sería desoxirribosa. Y si fuera su constitución del ARN, se llamaría ribosa.
Aquí vemos que la base nitrogenada se divide en dos partes, en la purina y en la pirimídica. La purina se divide en adenina y guanina, y la pirimídica se divide en citosina, timina y uracilo. La base nitrogenada la purina es de dos anillos. La purina, estas dos, son de dos anillos. Y la piramida son de un solo anillo. Esas tres contienen un solo anillo. Acá vemos un ejemplo claro del ARN y del ADN. Ahí viene la ley de Schaeffer. La ley de Schaeffer nos dice que para el ADN la adenina es proporcional a la timina, y para el ARN la adenina es igual a un uracilo. Aquí vemos otro ejemplo del ARN y del ADN. El ARN ácido ribonucleico y el ADN ácido desoxirribonucleico. Como hablamos que las purinas contienen dos anillos y la pirimidina contiene un anillo, aquí vemos la de dos anillos, la purina, y la de un anillo, la pirimidina, que es la citosina y el uracilo. En el ADN también la encontramos, la timina y la citosina de un anillo, y el doble enlace o doble anillo en la guanina y la adenina. ¿Qué es un condón? Se llama condón a un triplete de bases nitrogenadas que están contenidas en el ARN, como por ejemplo, 1, 2, 3, un triplete de enlace forman un condón. Su clasificación en ADN y en ARN. El ADN está formado en forma helicoidal, bicatenaria, antiparalela, complementaria, y el ARN lineal, monocatenaria, no complementaria, ADN mensajero, ADN ribosómico y el ADN de transferente. El ADN mensajero copia la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. La función que hace el ARN ribosómico se asocia a proteínas y forma los ribosomas, y la función del ADN transferente se une a los aminoácidos para formar las proteínas en los ribosomas. Aquí donde sale el dogma de la biología, que es la transcripción, traducción de las proteínas. Así en ese orden, pero llegaron los virus, que rompe el orden con un ejemplo, no cualquier virus, son los virus rotavirus, que retroceden la información como tal. Aquí vemos otro ejemplo del ADN y el ARN. El ADN está conformado por su doble enlace y por las cadenas antiparalelas. Aquí vemos el enlace o los puentes de hidrógeno, un polinucleótido. Aquí vemos la que entra y las que salen. Acá tenemos otro ejemplo más claro. El ARN es una sola cadena de nucleótidos. Está compuesta por ribosa. El ARN participa en la formación de las proteínas. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias.